el abandono de los distritos de riego, que pasó mucho en la zona más al norte del Caribe. Esta zona, por ejemplo, es una zona mucho más fértil que el norte del Caribe, entonces los suelos muy áridos y poco drenados del norte del país requieren de distritos de riego para ser productivos completamente, y el Estado empieza a retirar en el modelo neoliberal para dejar que cada uno con sus talentos encuentre, en el sentido de dejar pasar cuál va a ser su lugar en la economía. Doctora, yo la voy a preguntar. O sea, entre los años 1980 y 1990, hay que ubicar una especie de modelo que también se implementó por parte del Estado. Me refiero cuando se creó los fondos de desarrollo rural integrado, y un poco más adelante se configuró lo que se llama el Plan Nacional de Rehabilitación como política de cooperación estratégica situacional para cumplir precisamente con el desarrollo en Colombia. Pero fíjense, sí, es cierto, y lo voy a anotar, lo podemos anotar aquí como entre 80s y 90s, esas políticas de desarrollo rural integrado y esos planes son políticas de desarrollo rural vinculados con los impactos del conflicto armado. Entonces estaban vinculados con zonas fuertemente afectadas por el conflicto armado, que focalizaban la atención del Estado en esas zonas para sacarlas de los impactos del conflicto armado. Entonces eran políticas vinculadas con el conflicto armado y la solución de las consecuencias del conflicto armado, que tenían vinculaciones con la concepción del modelo de desarrollo rural. En parte el fracaso de estas propuestas es que mientras generaban apoyo a estas zonas, retiraban el Estado y orientaban el desarrollo todo hacia otros lugares, ¿no? Hacia fortalecer la industria, hacia descuidando el sector agrario. Caso es como porque las políticas de los estados no necesariamente son coherentes. Creo que eso es lo que pasa también en Colombia. Vemos incoherencia, por ejemplo, entre la articulación entre planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales, pero vemos incoherencia, por ejemplo, entre planes de desarrollo agrícola o políticas de desarrollo en términos generales y políticas de tenencia de la tierra, por ejemplo, o políticas de asistencia al campo. Entonces, vamos a hablar de eso 2 minutos. En la década de los 2000 tenemos el modelo de desarrollo rural, y lo pongo seguro que es el modelo de Uribe, porque el gobierno Uribe también en su plan de desarrollo promueve en el marco de su plan de desarrollo hacia un Estado comunitario, promueve un desarrollo en consonancia con estos modelos de desarrollo globales de desarrollo rural centrado en los territorios, que busca encontrar las ventajas comparativas de los productos de cada territorio para generar articulaciones al interior del país, pero centrado fuertemente en la seguridad. Entonces era un modelo de desarrollo rural, por eso lo pongo seguro, centrado por ejemplo en las zonas de consolidación que se cayeron, pero que estuvieron vigentes un tiempo, ¿no? Centrado por ejemplo que tenía desde la mano en políticas de proyectos productivos y apoyo al agro, tenía por ejemplo políticas de acompañamiento vía fuerza pública, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y tenemos ahora un modelo de dotaciones específicas que es el de las locomotoras de Santos. ¿Cuál es el diagnóstico de Santos en el caso para el desarrollo colombiano, del plan de desarrollo? Dice, bueno, nosotros tenemos un país de desarrollo medio, pero tenemos unas ciudades que se están desarrollando más que el campo, y no solo eso, sino que el campo se ha empobrecido. Dice, tenemos que cerrar la brecha entre campo y ciudad, dice el plan de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tiene Colombia para ponerse frente al mundo y generar riqueza? Sus locomotoras. ¿Dónde está la locomotora de vías? Está la locomotora minera, está la locomotora agrícola, y hay otra locomotora que es cambio tecnológico también. Pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico del plan de desarrollo? Un poco en la idea de que tenemos que generar desarrollo endógeno, que tenemos que generar riqueza con base en la comercialización de nuestros productos acá, pero ¿cómo la generamos? ¿De dónde sacamos la plata para generar ese desarrollo endógeno? Bueno, nuestra situación es la de un país que está en conflicto armado,
que no tiene una buena infraestructura vial. Usted lo ha mencionado, al campesino le cuesta más sacar la plata de su vereda al casco urbano que lo que recibe, en parte porque nuestra infraestructura vial es muy pobre. Entonces dicen, vamos a generar riqueza primero para poder invertir y generar el cambio en otros sectores, y vamos a generar riqueza basados en la explotación minera y la explotación agrícola, porque esas son nuestras dotaciones específicas. ¿Sí? Entonces dice, explotemos y después generamos cambio tecnológico. Entonces, ¿en qué se traduce ese modelo, ese modelo de desarrollo que es basado en dotaciones específicas? Se traduce en una firma de convenios y tratados de libre comercio para introducir a Colombia en el mercado mundial, en la continuación de la explotación minera que ya inició Uribe, y unas políticas específicas acotadas para el desarrollo rural, centradas en una política de formalización de tierras, entre las cuales está la restitución de tierras, entre las cuales está el Programa Nacional de Formalización de Baldíos, el Programa de Zonas de Reserva Campesina, hacen parte de la formalización de tierra, bajo el supuesto de que no tener la propiedad formal de la tierra genera y posibilita el desarrollo. Porque si yo soy propietario con título y modo, o sea, propietario de la tierra, me puede prestar plata, el Estado me puede dar subsidios, ¿no? Entonces, eso también tiene, pues nosotros hemos sido jueces de notaría, pues civil de mucho tiempo. También hay que mirar, hay otra manera de mirar eso. Ajá. Le comento. Sí. Legalización de la tierra, pues, estamos restituyendo tierra. Sí. Pero dice que a los 2 años la víctima la puede vender. Okay. Yo le decía al doctor Sabogal en Cartagena la semana pasada, porque hay un proyecto de ley, le dije, vea, ojo con las presunciones de derecho, que son como el núcleo esencial de la ley, pendiente que no se la vayan a quitar en el Congreso. Otra cosa, trate de que aumente mínimo a 5 años el tiempo para que una víctima pueda vender. Aquí ya se entregó tierra hace 1 año, queda 1 año y ya pueden vender. Se legaliza la tierra y la vuelven a vender. El tema de legalizar toda la tierra, perfecto, pero tiene algo de peligro también. Ajá. La persona vende, le es más fácil venderla, pues lo que está sucediendo, lo que puede suceder en Valencia. Como tengo mi título, a mí me prestan, y si no pago me embargan y pierdo la tierra. Y también tengo mi título y me es más fácil vender a las personas que tienen dinero y se pueden acumular otra vez. Como hay aquí en Colombia, en Córdoba, sobre todo grandes actos de personas que tienen 20.000, 30.000, 50.000 hectáreas de tierra. Sí. Y eso nos lleva a dónde? Que la ganadería como tal no da empleo, como un ejemplo. Usted tiene 1.000 hectáreas de tierra, puede tener 2.000, 3.000 novillos. Y con esos 3.000 novillos, usted lo que tiene es un cuidandero, y el día que vaya a vacunar, contrata a unos supernumerarios. Y usted tiene un tío en un colegio y tiene 3 empleados. Sí. Pero es que eso que dice es precisamente lo que yo exponía y tal vez es una nueva manera de formar, que es que tenemos la mentalidad del campesino. Pongo un ejemplo. A ese aire acondicionado a las 7 lo apagan, como sucedió el sábado pasado que a las 12 no apagaron el aire acondicionado porque empezó hasta las 2. ¿Qué pasa? Se están consumiendo una vez, no soy ingeniero, 800 kilovatios por ejemplo. Estamos consumiendo energía eléctrica por la mano. ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde está el cuento con la tierra? ¿Qué tiene que ver? Habemos 60 personas aquí. Si a nosotros mañana, si nosotros ahora nos dice la universidad, cada una de esas personas va a irse a un salón de ellos, nosotros vamos a encender 60 aires acondicionados, 60 lámparas. El gobierno, por la cuestión de las viviendas gratis, es una estrategia económica. En mi casa, por ejemplo, somos 3 familias que vivimos en una casa. Esas 3 familias, el gobierno las saca de ahí, les da 2 casas más. Esas 2 familias son un recibo de energía nuevo para el Estado. Bueno, debe haber una realidad para el Estado. Agua para el Estado. Nosotros vemos televisión, el mismo televisor, van a ser 3 televisores. Tenemos el mismo ventilador, 3 ventiladores. En fin, se multiplica por 3. Y esa entrada se multiplica por
buena, se beneficia a la persona y se beneficia al Estado. Ahora, ¿por qué no se aplica la misma mentalidad para las tierras? Lo que yo quiero decir. O sea, ¿por qué no al campesino decirle? El campesino hoy no tiene tierra. No hay nadie mejor pagador, lo demostró un premio Nobel, que el número es difícil y se me olvida, que el pobre. No hay mejor pagador que el pobre. Si a los campesinos se le invierte y se le hacen préstamos y al campesino se le cambia esa mentalidad de pobre, tú sí puedes, tú puedes hacer esto, y se les acompaña, se les hace un acompañamiento, créanme que la estrategia que se está utilizando para la vivienda y interés social dará resultados así también en el campo. Okay. Bien, es cierto, digamos, pero fíjate que tú lo que estás planteando es una propuesta que tiene que ver con el desarrollo rural, que tendría que hacer parte de una apuesta por llevar. Recordemos que lo decíamos al principio, todo modelo de desarrollo tiene ganadores y perdedores. ¿Cuáles han sido los perdedores de este modelo de desarrollo? Les quiero mostrar unas cifras para no hablar de los coeficientes de Gini, que no los encontré tan lejos. Estos son datos derivados del Atlas Rural del IDAR. ¿Cómo ha cambiado el número de explotaciones agrícolas y el tamaño de explotaciones agrícolas, tomando en cuenta las más pequeñas y las más altas? En 1956 había 504.566 explotaciones agrícolas de entre 0 y 5 hectáreas, que son explotaciones agrícolas pequeñas, consideradas pequeñas. Eso hace... ¿Escuchamos el rumbo? Eso constituía 927.000 hectáreas que componían el 0,3% de todas las explotaciones agrícolas. En ese mismo año había 637 explotaciones agrícolas de más de 2.500 hectáreas, que ya sería gran propiedad, que constituían 2.738.000 hectáreas y constituían el 12% de la propiedad de las explotaciones agrícolas. Es decir, el 12% de las explotaciones, 637 explotaciones agrícolas implicaban el 12% de las explotaciones agrícolas del país. O sea, estaba muy concentrada la tierra ya en el 56. ¿Qué pasa en el 97? La tendencia sigue profundizando. Hay más explotaciones agrícolas pequeñas que cubren más áreas y cubren una mayor cantidad de superficie, y las explotaciones agrícolas aumentan, las grandes explotaciones agrícolas también aumentan, aunque representan un tamaño menor. ¿Eso qué indica? De la superficie, que los esfuerzos de redistribución del Frente Nacional y de la época cumplieron algún objetivo, y puede ser, ¿no? Pero apenas eso puede decir, las políticas de reforma agraria cumplieron algún papel en la redistribución de la tierra, porque eso implica que había más propiedades medianas, ¿no? Pero ¿qué pasa ya en el 94, donde ya estamos en avance del conflicto armado? Teníamos, y donde era nuestra última ley de reforma agraria, tenemos casi el mismo número de explotaciones pequeñas y cubren más o menos la misma superficie, 3,7% del país, y en cambio las superficies, las grandes explotaciones agrícolas aumentan para cubrir el 35% del país. ¿Sí? Pues lo que tenemos es una profundización en la concentración de la propiedad de la tierra. Además, primer diagnóstico, después de un siglo de políticas y de medio siglo o más de modelos de desarrollo, tenemos una estructura de tenencia de tierra muy concentrada. Entonces hoy un Gini en la tierra de 0,80, de propietarios de 0,86. ¿Qué es el Gini? El coeficiente de Gini. ¿Una medida qué? De la distribución, ¿verdad? Que contrasta con otras medidas como el promedio. Por ejemplo, si yo tengo dos panes, tenemos dos panes, tú y yo, recuérdame tu nombre, Irelka. Tenemos dos panes, tú y yo, Irelka. Esa es nuestra riqueza. Tú te comes dos panes y yo no me como ninguno. ¿Cuál es el promedio de consumo de panes en esta sociedad que somos tú y yo?
por habitante. 1, ¿verdad? Entonces los promedios no nos están diciendo que es que Ireka se comió todos los panes y yo ninguno. El Gini sí nos dice eso, ¿verdad? El Gini nos dice qué tantos panes se comió Ireka y qué tantos panes me comí yo. Un Gini que se acerca a la cifra 1 es un escenario de desigualdad total. Ireka se comió los 2 panes. Un Gini que se acerca a 0 es Ireka se come un pan, yo me como un pan, y en el medio hay una repartición en la que una come un poco más que la otra, ¿verdad? Entonces Colombia está en el escenario casi de desigualdad total en la distribución de la tierra como el campo. Eso se ha profundizado con el conflicto al mar. Entonces tenemos cada vez una tierra más concentrada en menos manos. Además, tenemos una tierra, hoy en día, una tierra mal utilizada. Tenemos que el 76,9% tenemos unas tierras que son de vocación agrícola. Las tierras colombianas son más aptas en proporción para la agricultura que para la ganadería. Sin embargo, la utilización es inversa. El 76,9% de la superficie se dedica a ganados y pastos y el 6,8% a la agricultura. Segundo, primer diagnóstico, tierra mal distribuida. Segundo diagnóstico, tierra mal utilizada o subutilizada. Y tercero, un campo pobre. El 33,4% de los pobladores rurales tienen sus necesidades, algunas de sus necesidades básicas insatisfechas. En el último informe de desarrollo humano se establece que la tercera parte de la población colombiana vive en el campo. O sea, son pobladores rurales. Entonces, después de modelo cepalino, de modelo de dotaciones, de modelo neoliberal, de los distintos modelos emprendidos por las instituciones y autoridades colombianas, tenemos un escenario en que los perdedores de los modelos de desarrollo son ¿quiénes? Los campesinos y el campo en términos generales. Entonces, nuestros modelos de desarrollo, no necesariamente en su intención, pero en sus efectos, han sido modelos de desarrollo que han generado una estructura agrícola que se basa en una mala distribución de la tenencia de la tierra, que se basa en un mal uso de esa tierra, que se basa en un cada vez menor acompañamiento del Estado colombiano, digamos, en un retiro de las autoridades del gobierno en la asistencia de acompañamiento a ese sector, y que tiene como resultado que la tercera parte de la población, la que produce nuestros alimentos, vive en condiciones de pobreza y no tiene tierra, la mayoría. Esa ha sido la relación entre modelos de desarrollo y estructura de propiedad de la tierra en Colombia, que podemos generar estructuras distintas. Otros países lo han logrado. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos nosotros? Sobre esa discusión pues está la pregunta que ustedes no van a resolver ni tienen por qué, pero que nos pone el compañero que no está ahora, y es si la restitución, la formalización de la restitución sobre la base de un estado en retirada, de un campo empobrecido, de una poca asistencia, no va a generar procesos de acumulación mayores y va a profundizar esta pésima estructura agraria que tenemos. Eso no es, por supuesto, culpa de ninguno de nosotros, pero hacia nosotros estar involucrados con estos temas tenemos que considerar. Bueno, yo quiero preguntar si como se puede uno concluir de lo que después. La tierra es el principal factor de producción en Colombia. Sí. Se ha dicho que la producción agropecuaria es el 7.8, la producción ganadera es el 76.9. Sí, de la superficie. De la superficie. Entonces, si el modo de producción nuestro es un modo de producción capitalista que se fundamenta en el capital, pero aquí, entre comillas, el capital es la tierra como factor de producción. Entonces, ¿por qué el modelo de desarrollo que se implanta cada vez que hay un gobierno no toca la verdadera estructura del poder económico del país? ¿No?
son unos pañitos acuáticos, o sea, se formulan unas propuestas tan pequeñitas que producen, por eso no producen ningún impacto y los pobres cada vez siguen siendo más pobres. En este caso, los campesinos, ya dicen. Yo creo que como también muchas respuestas para eso, pero pensando en este modelo de desarrollo y en cómo los países eligen sus modelos de desarrollo, tenemos que tener presente que los modelos de desarrollo son intervenciones o administraciones intencionadas sobre la economía, ¿sí? ¿Quiénes administran esa economía? ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes son esas autoridades que tienen el poder de administrar la economía? ¿Quiénes están sentados en los lugares y en los procesos decisorios del país? No los campesinos. No los campesinos. Entonces, por eso, otra vez, los modelos generan ganadores y perdedores. Y generan ganadores y perdedores de manera intencionada también. Es decir, quienes están detrás de la construcción de sus modelos de desarrollo pues tienen intereses específicos en modelos de desarrollo. Habría que hacer un ejercicio importante para saber la clase de política de este país, en qué proporción detenta la tierra, factor. ¿Cuáles son propietarios y terratenientes? Exactamente, digamos, históricamente uno puede ver un vínculo entre grandes propietarios y poder político. Una de las fuentes de poder en Colombia es la propiedad de la tierra. Eso quizás se ha modificado con el tiempo, pero creo que aún persiste esa tendencia. Digamos, hay fuertes poderes de propietarios vinculados con la tenencia, con la política y la toma de decisiones, en todos los niveles, en el nivel local, en el nivel municipal, departamental y nacional. Es cierto. Digamos que tenemos un modelo, eso era lo que llamaban el modelo de los Junkers, ¿no? Digamos, ese modelo que privilegia a los grandes propietarios, ¿no? O esos modelos que terminan privilegiar a los grandes propietarios. Además, también tenemos que ver cómo se dirigen los recursos del Estado y hacia qué sectores. ¿Cuánto recibe un campesino en ayudas por proyectos productivos cuando es restituido? Cuando es restituido, ¿cuánto recibe un industrial parnero? ¿Cuánto recibió por agricultura seguro? Hubo gente que recibió 2.000 millones, 1.500 millones. ¿No? Entonces, ¿cuál es uno de los perdedores? La familia ¿Hacia dónde se dirigen los recursos? 4.000 millones. Claro. Entonces tenemos que preguntarnos, por supuesto, influyen. Digamos, los modelos de desarrollo generaron una estructura agraria específica en Colombia, cuyos efectos pues, son muy complicados de reversar. ¿Por qué razón un campesino va a querer, si se fue a la ciudad, incluso hacia los cinturones y a las zonas no necesariamente más acomodadas de la ciudad, que no es la tendencia es que los campesinos migran a las ciudades, a las zonas más empobrecidas de la ciudad, pero allá los niños no tienen que caminar horas para llegar a la escuela, tienen luz, tienen, agua, eso en otros municipios está bien, pero tienen acceso a un médico más cercano, toman agua fría, tienen abanico, y pasaron 10 años, y esos son, los papás se fueron y vivieron con el campo y eran productores agrarios, pero migraron por la violencia, ya llevan 10 años en la ciudad, le van a restituir la tierra, y tiene deudas, quiere mandar a sus hijos a la universidad. ¿Cuál es la decisión más racional para ese campesino, ex campesino? Pues vender su tierra. No porque el campo es una fuente de ingreso para ellos, sí, claro, habría que ver los casos. Yo diría sí, pero si está acompañado. Si está acompañado, si el Estado dirige sus esfuerzos. Claro, por ejemplo, esta región no tiene todos los pisos técnicos como otros departamentos que sí tienen todos los pisos técnicos. Entonces, no solamente que eso está ya, digamos, ha sido bastante estudiado en algunos, no solamente se necesita, que lo mencionaron, la formalización de la propiedad, se necesita un acompañamiento del Estado en provisión de seguridad, de servicios, de educación.
¿Lo está proporcionando el Estado? Pregunta. Doctora, le doy una respuesta. En Valencia hemos restituido 80 familias, más o menos, 59. Y yo conozco un informe que dice que a marzo de 2003 hay presencia de grupos armados en Valencia, certificado por la autoridad pública, que está contra un proceso de restitución. Y yo conozco y tengo esto, me he quedado con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia? Aunque tengamos 20 y 23 millones de ofertas, a veces no te vamos a hacer. Que es uno de los grandes problemas. Atrás quieren intervenir, escuchemos. 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 Ya hace más de un año se dieron restitución de tierra y al día de hoy no existe un solo adobe de pueblo para una casa. Entonces el retorno sí, el riesgo productivo, yo sé, pero materialmente cómo pueden reubicarlo, retornar la tierra que se entiende de vivir. Además, sumado a que la previsión para regenerar la tierra la pone por 2 años, no un año que se Ya solo queda un año. Probablemente. Y con una tierra ya soñada, digamos, ya no va a ser un despojado. Ya no va a hacer nada. Ya no va a ser un despojado. ¿No? Entonces, ¿cuáles son esa incoherencia a veces de las políticas? Porque la formalización de la tierra es buena, ¿verdad? Pero en un entorno, en un modelo de desarrollo que premia, que castiga a los campesinos, premia a otros sectores y además en un entorno conflictivo, de conflicto que aún persiste, pues esa receta que nos va a llevar. Es que esa es la garantía de no repetición. Legalizan los bienes y ellos no pueden despojar y se los venden a Ya no se repite, ya no hay repetición, ya no hay repetición. Pero bueno, vamos, eso es entonces lo que tenemos es un conjunto de una administración de la economía, unos modelos de desarrollo específicos, un camino administrado al desarrollo, caminos administrados al desarrollo desde la década de los años 50 en Colombia y un poquito más atrás, que han conducido a una estructura de propiedad de la tierra más distribuida, una estructura agraria, de tenencia de la tierra más distribuida, mal utilizada y empobrecido, y un campo empobrecido. Este es algo que tenemos, y esa es la relación. Ahora, que pueda haber relaciones virtuosas entre modelos de desarrollo y estructura de propiedad, estructura agraria, por supuesto, otros países lo han hecho, ¿no? Y los países que no han logrado se han basado fuertemente en sus burocracias y en sus funcionarios públicos. No son los funcionarios públicos y las personas encargadas de aplicar la institucionalidad las que dirigen la política y la aplican de determinadas maneras. Muchos de aquí son funcionarios públicos, algunos. Pues les dejamos ahí la inquietud sobre su papel en estos escenarios. Sonia, ¿quiere decir algo? Finalmente este es el escenario que se enfrenta a la restitución de tierras. Es decir, la restitución de tierras se enfrenta a cumplir un derecho fundamental de las víctimas que han sido despojadas en ese escenario y dar sostenibilidad a eso, por supuesto, es un tema complicado, pero ahora acaba de resaltar algo. Lo primero es que, sin lugar a dudas, estas son palabras de Francisco Gutiérrez Sanín, el gran salto, uno de esos tiempos muy importantes en la historia de la vida política de Colombia es la sanción de la minería, ¿sí? Y en específico el tema de la restitución de tierras, porque eso pasó. O sea, en este país, miles y millones de campesinos fueron sacados de sus tierras. Aquí hay mucha sangre de por medio, muchas vidas, y hay una tragedia de verdad humanitaria y económica. Bueno, en eso el modelo tiene mucho que ver, ¿sí? Pero realmente los funcionarios públicos cumplen un papel fundamental en ese tipo de relaciones virtuosas
la moraleja de... Ahora estamos hablando de la ley 1448, Sí. de víctima de restitución de bienes. En Córdoba voy a hablar de Córdoba. Tenemos de modelo la restitución de la hacienda o finca Santa Paula. Sí. El proceso ya más de un año. Sí. Y todavía no ha habido retorno. Sí, Las personas que ya lo han hecho voluntariamente, pero no es porque ha habido un retorno legalmente como debe ser el retorno. En consecuencia, mi pregunta es, si ya la ley lleva 2 años y medio y una finca que nos presentan a nosotros de modelo no ha sido restituida, ¿será que los 10 años, los 7 años y medio que hacen falta, alcanzarán para restituir a esas 2.000 solicitudes que hay en este momento en Córdoba? Sobre el tiempo que toma el proceso. Bueno, en nuestras cuentas no. No da ni van a dar. En nuestras cuentas no. Porque usted misma ahorita acaba de decir y varias personas aquí. Sí, es posible que dentro de un año esas personas van a ser revictimizadas nuevamente, porque al no tener ellas garantías para estar allá en esa finca, otra vez les toca desalojar y otra vez los clientes aparecen allá siendo dueños de la finca. Sí, en nuestras cuentas, digo las del observatorio, no. El tiempo no alcanza ni de lejos para restituir a todos los predios que han sido despojados, ni de lejos. Pero bueno, sobre ese escenario, porque no queremos el desaliento, ¿verdad? Queremos generar razones sensatas de optimismo. El optimismo es que hemos diagnosticado un problema. El optimismo es que ustedes tienen un papel fundamental que jugar. Ustedes no van a modificar la ley, no van a generar actuaciones por fuera de lo que a los funcionarios públicos se les establece, quienes son funcionarios públicos, pero somos hoy más conscientes de, en este caso, de esta relación entre modelos de desarrollo y estructura agraria. El llamado es a que pensemos y propongamos cosas al respecto, porque el saldo es que los modelos de desarrollo, la otra moraleja es que nuestros modelos de desarrollo no están generando desarrollo. ¿Sí? Si el camino que hemos seguido durante tantas décadas no nos está llevando al desarrollo, no es hora de repensar nuestras circunstancias. Yo pienso que o sea, el diseño el problema no radica en el diseño de la política pública y mucho menos en todo esto del modelo de desarrollo, porque eso es expansión económica, o sea, eso es claro. El problema está en la implementación de la política pública. En el tema de restitución de tierras es muy claro, o sea, si bien es cierto lo que estamos diciendo, estamos en un proceso de revictimización con las víctimas porque no hemos hecho un retorno, porque sencillamente a dónde lo vamos a llevar a vivir. O sea, empezando ahí, pero eso viene de la institucionalidad, pero en el diseño como tal, o sea, no es puña pasando, pero realmente sí, o sea, el diseño fue bien estructurado, la ley está... De la ley. Sí, de la ley, o sea, tiene sus falencias y todo, pero es una buena ley. Exactamente. Es una buena ley que se aplica en un mal escenario, en un mal modelo, ¿no? Es como a la capacidad institucional de la implementación de la ley. Por ejemplo, en el caso de la unidad de restitución, eso primero, hablamos de restitución, pero olvidamos que eso es un proceso que cobija muchas entidades. Entonces, la responsabilidad de si nosotros nos ponemos a evaluar, la restitución ha sido exitosa desde la unidad, porque hemos cumplido con unas metas significativas en corto tiempo. Pero porque el proceso se le atribuye cierto fracaso, porque no se ha cumplido con todo el objetivo, porque es una reparación integral y no está solamente en manos de la unidad de restitución. Entonces, por ejemplo, hablamos de la vivienda. Si no hay vivienda, la unidad de víctimas dice, no podemos hacer un protocolo de retorno. Entonces ya ahí es una responsabilidad que tampoco es de la unidad, porque es el mapa agrario el que debe construir esa vivienda. Claro, porque es un sistema. Es un sistema que está en el sistema, ya, porque la ley puede tener sus vacíos, pero que parece... Ahora, yo les hago una pregunta.
Supongamos que la ley cumple y que se restituyen los 6 millones de hectáreas que dicen que se diagnosticaban al principio cuando rinde su primer informe Juan Camilo Restrepo. Eso, pero digamos, estamos en ese escenario, supongamos que se restituyen, que se les entrega formalmente sus predios. Así como está puesta la ley con esas dificultades, pero que se restituyen. Eso va a solucionar el problema que ya está abierto de que a los 2 años vendan la tierra. Pues la ley puede ser bien aplicada en términos de que restituye formalmente ya los 6 millones, pero y que eso no lo resuelve la ley, por supuesto, porque no está hecha para eso, no lo resuelve. No. Los campesinos retornan al campo, son productivos, pero no hay día, no pueden comercializar productos y sigue la cadena, o sea que eso va mucho más allá de la ley. Exactamente, por supuesto. Es que de hecho el problema, porque creía que no está en la institución, ni en la unidad de tierra, ni en la unidad de víctimas, no está en la institución. El problema está en que crearon una ley transicional para solucionar unos problemas que tienen que operar con una ley ordinaria de contratación. Entonces cada calle dice, no, hay que hacer una carretera, no, estamos en la carretera, no es para, hay que buscar que visite, entonces ya el problema empieza a ser de los operadores de donde se da el dinero, porque de pronto el cuello de botella pudo haberse solucionado si el legislador, a que se ocurrió la ley, hubiese pensado en la manera de poder ejecutar la ley con unos recursos que también fueran asignados transicionalmente. Sí, solo para que tuvieran que ver con tierra. Ustedes. Como está el modelo, va a ser inoperante. Es decir, la unidad de restitución hace lo que puede, la unidad de víctimas hace lo que puede, pero la otra dice, no, es que eso tiene que entrar en una lista y al paso que vamos, o sea, no se van a materializar los clientes. Realmente es muy complejo que se restituyan bueno, sí. Entonces el problema profundo no lo va a resolver la ley de víctimas. El problema profundo persiste y se vincula con esta discusión. Bien, tenemos que darle paso a Juan, entonces una intervención más y ya. No, pero yo tengo una pregunta. Desde los centros de investigación, 100%, uno no puede partir de unas percepciones de pronto a veces que nosotros tenemos, no, que las víctimas van a venir después y no se les da. Sí. Y a veces son cosas que vemos es porque escuchamos a unos, pero el tema del, digamos, aquí me acuerdo del príncipe y Maquiavelo, decía algo así, más vale un príncipe quitarle la vida a alguien, no pasa nada, eso se perdona. Decía Maquiavelo, no lo estoy diciendo yo. Pero quitarle la tierra, eso, tenga cuidado príncipe, porque eso sí conmueve mucho al ser humano. Entonces yo hago la pregunta, ¿hay alguna línea de investigación precisamente, y como tú eres antropólogo, de revisar si efectivamente ese vínculo del campesino con la tierra sí podemos entrar con una idea negativa, pues, de cosas que no han sucedido desde la maldición? Mira, vamos a ver unas indagaciones. La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la T025, que ha hecho unas encuestas nacionales al respecto, en algunas de sus preguntas incluyó esa voluntad de devolver y en realidad no, digamos, de manera no. Luego tenemos otras indagaciones, no de encuesta, porque no es, digamos, la encuesta nos permite inferir si es basada en muestras sobre toda la población, pues sobre esa encuesta uno podría inferir que la mayoría de campesinos desplazados que han llegado a sur no quieren volver. Sobre eso tenemos algunas indagaciones nosotros en casos específicos que, digamos, apuntan a lo mismo. Por supuesto, esos son, digamos, proporciones que nos digan eso, alguna parte sí lo querrá. Y de pronto si se generan políticas distintas, las percepciones de los campesinos cambian, por supuesto. Por supuesto que las preferencias de los seres humanos cambian, pero el escenario actual al parecer es que no.
Yo les digo la carga roja de dudas y ilumina preguntas. Esa es nuestra función, ¿no? Entonces, tenemos que darle paso a Juan, creo que ya o ya. Entonces, una intervención y cerramos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Le damos paso a Juan. Gracias.